Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Esto es Café Teología. Últimamente hice una encuesta en la página de Facebook, como lo han visto algunos, con respecto al siguiente tema. Había hablado con mi amigo Jonathan García acerca de la lectura bíblica. Como ustedes saben, nosotros procuramos enfatizar la lectura de la Biblia hasta el punto que usamos un hashtag que dice primero la Biblia. Esto tiene como objetivo promover la primacía de las escrituras en lo que respecta a la doctrina cristiana, primero la Biblia. Y esto lo hacemos porque deseamos que el pueblo de Dios lea la Biblia. Hay una frase que dice que la Biblia es el libro más impreso, más vendido, pero menos leído. Entonces por eso usamos eso. En una de las encuestas preguntaba lo siguiente, que cuánto es el mínimo de veces que se necesitan para leer la Biblia de tapa a tapa con la finalidad de comenzar a entenderla. Entiéndase, comenzar a comprenderla en el sentido de que ya comienzas poco a poco a saber de qué es lo que habla la Biblia, cuál es el propósito, etc. Con Jonathan estábamos platicando que lo mínimo, a nuestro parecer, son 3 veces. Pero yo puse otra respuesta que era ninguna. Con ser guiados por el Espíritu Santo es suficiente. Esto porque hay ocasiones que hay hermanos que no leen su Biblia, que la leen únicamente por pedazos y que lo único que hacen es donde el Espíritu les guíe o como se sientan en la mañana, leen su Biblia. Es decir, si hoy sienten leer Romanos, leen Romanos, si hoy sienten leer un pedazo de Efesios, lo leen, etc. Pero no llevan una lectura ordenada o sistemática de la palabra de Dios. La siguiente encuesta decía, ¿cuántas veces has leído tu Biblia de tapa a tapa? La primera opción era 3, menos de 3, y la siguiente opción era más de 3. Lo que me causa un poco de desconcierto es de que las encuestas las vieron más de 1000 personas cada una, 1800. Sin embargo, votaron 60 en cada una. Tristemente, lo que indica la segunda encuesta es de que a muchos probablemente les da miedo decir que no han leído la Biblia ni siquiera 3 veces. Y eso es algo muy lamentable, porque nosotros podemos ver que se está dando un énfasis mayor a leer libros que hablen acerca de la Biblia. Algunas personas leen confesiones, que no tiene nada de malo, comentarios, pero leen acerca de la Biblia, pero no leen la Biblia. Hay algunos que debaten de una manera que muestran su grande conocimiento teológico, pero cuando preguntas ¿cuántas veces has leído la Biblia?, utilizan otros argumentos de que no te sirve de nada leerla si no la entiendes, o cosas así, si no la aplicas de nada, pero evaden la pregunta ¿cuántas veces has leído tu Biblia? Es triste y lamentable pensar que la mayor parte de los cristianos no ha leído ni siquiera 3 veces su Biblia completa. Algunos tienen más de 10 años de cristianos y solamente la han leído 2 veces completa. Y podemos ser eruditos en los temas que conciernen a la Biblia, pero no conocer la Biblia, lo cual puede ser un poco incoherente. Decía en una publicación, conocerte la Biblia, acerca de la Biblia, sin conocer la Biblia en sí, es tan coherente como un joven que se pone a protestar por los derechos de los campesinos y los pobres, y el único contacto que ha tenido con ellos es el café que se toma en su Starbucks. Entonces, es lo mismo. La contraparte de todo esto es quienes arguyen que el conocimiento bíblico envanece. La Biblia habla acerca del conocimiento, y esto es algo que esta retórica abunda en otro tema también. La Biblia habla de que el conocimiento envanece, que la letra mata. A Pablo le dijeron que las letras lo habían vuelto loco, y muchos toman esta excusa para decir que la lectura de la Biblia, de más de la Biblia, es malo. ¿Por qué? Porque hay personas que conocen la Biblia y se envanecen y parece que no son espirituales. Y la antítesis de eso, la contraparte de eso, es personas que arguyen o dicen tener espiritualidad y que dicen que la teología es jactanciosa.
Y de esta manera evaden su responsabilidad de tener un conocimiento de la Biblia ordenado y disciplinado. Pero las dos posiciones son opuestas y son extremos que son nocivos, son negativos. No podemos decir que nosotros somos espirituales y que ¿dónde está la teología, la jactancia de la teología? Y evadir nuestra responsabilidad de estudiar la Biblia por la situación de que hay personas que según leen su Biblia, pero se ve que no tienen ni siquiera una vida espiritual, que son altaneros, que son jactanciosos, que creen saber mucho solamente por haber leído su Biblia un par de veces. No podemos hacer de esta manera. Jesús incluso habló a los fariseos que eran extremistas en cuanto al diezmo. Jesús les dijo, era necesario hacer esto sin dejar de hacer lo otro. Es decir, no por el hecho de que alguien lleve algo al extremo de manera negativa, vayas a tirarlo a la basura. Hazlo sin olvidarte de aquello. ¿Qué es lo mejor? ¿Leer la Biblia o ser espiritual? La Biblia nos dice que debemos de glorificar a Dios con nuestra mente y nuestros corazones. Y Dios nos dio una mente para glorificarle. Dios nos dio un entendimiento para glorificarle a través de Él. Entonces, no podemos despojarnos de ese conocimiento. No podemos despojarnos de la inteligencia que Dios nos dio y de las herramientas que Dios nos dio, de un buen libro para poder conocer el contexto de la Biblia, libros que nos ayuden a entender algunas palabras difíciles de la Biblia, por el hecho de creer que eso nos va a matar por dentro. Cuando la Biblia habla, por ejemplo, de que la letra mata, creo que todos sabemos que se refiere a la letra de la ley de Moisés. Cuando Pablo está hablando del conocimiento que envanece, en realidad muestra que de nada te sirve un conocimiento sin un amor. El Espíritu da vida, claro que sí. Y el conocimiento sin la parte espiritual solamente envanece. Por eso vemos que hay personas que parecen tener erudición, pero no tienen una comunión con Dios. Y es necesario, no podemos de nuevo también ser estudiosos y que porque algunos son espirituales al extremo y emocionales y creer que por eso no necesitamos la parte espiritual. Necesitamos tener responsabilidad para leer la Biblia, porque no podemos ser cristianos sin conocer la Biblia. No podemos ser así. Seas de la denominación que seas, no puedes llamarte cristiano si no lees tu Biblia, si no conoces tu Biblia, porque en realidad puedes llegar al error de llegar a adorar a un Dios desconocido como lo hacían los atenienses. Caer en ese error de adorar a un Dios que ni siquiera conoces, de adorar equivocadamente. Y muchos pueden decir, bueno, Dios se fija en el corazón. Pero ¿qué hay en tu corazón? ¿Acaso le estás dando más importancia a otra cosa que leer la palabra de Dios? Que a alimentarte de la palabra de Dios, de conocer lo que dice la palabra de Dios y lo que Dios quiere y su voluntad para contigo en ciertas áreas específicas. Por eso yo creo que no podemos decir ser cristianos y evadir el conocer la palabra de Dios, creyendo que Dios conoce nuestro corazón. Tengamos miedo, temamos de que Dios conozca nuestro corazón y que le demos más prioridad a otras cosas que conocer la palabra de Dios, y también para aplicarla a nuestras vidas en todas las áreas, emocional, espiritual, que consideremos la palabra de Dios. El libro de los Proverbios habla fuertemente acerca de la sabiduría de Dios, pero ¿cómo podremos conocer la sabiduría de Dios si no nos acercamos a la fuente de la sabiduría de Dios que Él nos brindó, que es su palabra? Decir que es que a mí me gusta que Dios me habla a través de la oración. Dios no te va a hablar a través de la oración si tú no estás dispuesto ni siquiera a abrir tu Biblia, porque Dios no se va a contradecir con la palabra que Él nos dejó. Dios en ningún momento va a contradecir su propia palabra. Creer que Dios va a hacer a un lado la Biblia que Él te legó para hablarte particularmente a ti es egoísta y es un poco vano. Debemos de ser maduros en la fe y leer la Biblia, que es lo que Dios nos dejó, que costó la sangre de muchos mártires incluso, y apegarnos, ser ordenados de tapa a tapa. Búsquete un buen plan bíblico. Hay buenos planes bíblicos para leer tu Biblia en un año.
Si la lees aproximadamente 20 minutos diarios, probablemente en un año vas a estarla terminando. Si la lees alrededor de 1 hora diario, probablemente la termines 3 o 4 veces al año. ¿Te imaginas en un solo año poder leer 3 o 4 veces tu Biblia? En 2 años, en 10 años ya la habrías leído 30 veces y la conocerías muy bien, y la palabra de Dios vendría a tu memoria, y muchas de las cosas que tú crees que son difíciles de entender, por la obra del Espíritu de Dios en tu vida, se van a hacer muy sencillas. Pero es necesario que seamos responsables y que leamos la Biblia, y no decir, voy a dejarle el papel al Espíritu Santo para que Él me enseñe. Dios te va a enseñar a través de su Espíritu, conforme tú te acerques a su palabra. Esto ha sido todo por hoy. Esto es Café Teología. Que la gracia del Señor esté contigo hoy y siempre. Amén.